Bueno, esto que vos mencionás, Cristina, así que a ver si lo podés mencionar de vuelta, así, así lo retomamos. Depende, no. Estás muteada, Cristina. Mejor, mejor. Ahí va. Acá estamos. A ver. Donde dice que se trata de una etapa de transición en la que el sujeto ya no es niño, pero tampoco tiene el estatus de adulto. Y es donde yo te decía que ahí lo relacionaba con estas dos etapas de lo que es desde la pubertad a la adolescencia. Por eso lo había entendido de esa manera. Exacto, sí. La cuestión es que esta definición, sí que está en la introducción de la clase, tiene que ver más con el estatus social, ¿sí? Que va a ocupar el sujeto. Después, cuando hablemos del pensamiento formal, vamos a estar hablando de los aspectos cognitivos particularmente. En el inicio, digamos, cuando hablamos de etapa de transición, tiene que ver con esta construcción de la identidad, este cuerpo que está cambiando, los roles que van cambiando, ¿sí? Es decir, pasar de, por ejemplo, la escolaridad primaria a la escolaridad secundaria, con todos los cambios que conlleva, eh, todo lo que es la vida social que va ampliándose cada vez más y que va teniendo cada vez mayor complejidad, ¿sí? Eh, pero que todavía no estamos ante un sujeto que tome el lugar del adulto en la sociedad, como por ejemplo, no sé, teniendo un trabajo, no sé, permitiéndose votar Ahí, en esa o lo que etapa sea. comienzan los Claro, conflictos así identitarios también, porque ahí se tiene que tam- terminar de desarrollar lo que es la personalidad, que va a Sí, ser prácticamente la definitiva en cuanto a, a todo lo que se refiere a orientación sexual, a lo que quiere estudiar, todo lo que es su personalidad. sí, en líneas generales todas estas preguntas se van a inaugurar un poco, ¿no? En esta etapa. Podemos decir que, si bien van a tener... eh, Carmen, pero hablamos de la etapa de la adolescencia, ¿no? cuando hablamos de qué, perdón. De lo que estábamos diciendo recién o lo que hablaba la compañera, el tema de la identidad, por ejemplo. Sí. Porque yo acá encuentro que esto que vos decías, de estar aún en el sistema escolar o que están realizando una tarea de formación educativa, o sea, ¿Mm? ya hablamos de una parte de adolescentes, ¿no? Cuando Sí. pertenecen a un grupo de modas, que tienen hábitos particulares o que viven con sus papás de pronto todavía. Claro, ves cómo están un montón de cuestiones puestas a jugar que tienen como distintas tonalidades, que tienen distintas formas, ¿sí? Pero que de alguna manera en la adolescencia es como que estuviera todo junto pasando, ¿sí? Un montón de cambios dando vuelta y como dice la compañera, también un montón de decisiones, ¿sí? Que se van a ir tomando, que por ahí en algún momento las pensábamos más como definitivas, ¿sí? Hoy en día, por supuesto que tienen un rol fundamental, pero como que se ha flexibilizado un poco y verán que en nuestras sociedades cada vez es más frecuente, ¿sí? Que la adolescencia se estira y se estira y se estira, y que además en la adultez todavía se pueden producir cambios a nivel personal o a cambio de orientaciones, gustos o lo que sea, ¿sí? Pero en líneas generales sí es cierto que es una etapa en donde se toman decisiones, ¿sí? Donde se empiezan a fijar, digamos, algunas características personales que después van a poder cambiar, pero que en líneas generales, digamos, van a consistir, digamos, en esa identidad que ese adolescente va a construir. Eh, También acá habla sobre el aumento de lo que es en la agresividad o inestabilidad emocional o irritabilidad que tienen y que tienen el efecto sobre lo que es autoestima y la seguridad personal. Ujú. Sí, bueno, eso tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? De los cambios que introduce la pubertad, que son cambios biológicos, y sus repercusiones, ¿sí? A nivel psicológico. Es decir, todo lo que tiene que ver con la irritabilidad, ¿sí? Con un poco de cambio en estado de ánimo y demás, tiene que ver, por un lado, podemos pensarlo con el componente hormonal, ¿sí? En la etapa de la pubertad hay una cantidad de hormonas que hasta ese momento no estaban presentes, ¿sí? Que es un poco lo que se trabaja un poquito más atrás en la clase. Y también
lo que hay es un cambio, ¿sí? A partir de lo biológico también en el propio cuerpo. Es un cuerpo que hasta ese momento era reconocible como tal, como propio, ¿sí? El cuerpo infantil, a un cuerpo más adulto que se está desarrollando, que por momentos deja de ser armonioso, porque, no sé, un joven puede pegar un estirón, por ejemplo, y de repente sentirse raro en su cuerpo, con su altura nueva, ¿sí? Con medio que aprendiendo otra vez, ¿no? A controlar su cuerpo y a manejarse en ese sentido. Entonces, de alguna manera, esta cuestión, ¿sí? De estos cambios físicos y biológicos hormonales pueden repercutir sobre los componentes psicológicos, ¿sí? A ver si se me pasa algo más. No, tienen un poco cuáles son los cambios, sí, fundamentales que tienen que Ahí, ver. Sí, perdón, ahí Rosa. lo que es la adolescencia vuelve a aparecer lo que es la autoestima y el autoconcepto. Eso se refiere a los cambios hormonales del niño que pasa por la pubertad y psicológico, ¿no? Lo que es la autoestima. Se vuelve a redefinir una autoestima. El autoestima y perdón, no sé si me cortó. Y el Eh, autoconcepto. Ahí con sí, los cambios hormonales y psicológicos, el cambio de estadio de educación, de pensar ya en el futuro laboral o la vivencia con los padres, ahí eso todo tiene relación con eso, el cambio de la autoestima o el autoconcepto que se da cada uno. el autoestima y el autoconcepto son conceptos justamente que tienen que ver con la personalidad del sujeto, ¿sí? En ese sentido, los cambios hormonales no tienen un efecto directo, ¿sí? Sino que, bueno, esos cambios hormonales que pueden generar, ¿sí? Algunos estados de irritabilidad, algunos estados de cierto cambio de ánimo y demás, y también generan los cambios en el cuerpo que van a generar también un poco un conflicto para el adolescente que ya no se reconoce y ya no está tan seguro en ese cuerpo, sobre todo en el inicio de la adolescencia, ¿sí? Cuando este cuerpo está empezando a cambiar de repente y medio que se vuelve un cuerpo desconocido y que tiene que volver a conocer a su propio cuerpo el adolescente, ¿sí? El autoconcepto y la autoestima tienen que ver más con cuestiones psicológicas y no tanto con la cuestión hormonal, ¿sí? Por ahí no está tan asociada en ese sentido. Tiene una repercusión lo hormonal y lo psicológico, pero no directamente sobre el autoconcepto y la autoestima, ¿sí? Más o menos. Claro, y esto sería cuando ya para Piaget, por ejemplo, que dice que ya a partir de todo esto comienza o llega la adolescencia, y ahí es cuando ya comienza el pensamiento formal, por así decirlo, que es un poco más complejo. A ver, la adolescencia como tal, sí podemos pensar que comienza a partir de la llegada de la pubertad, ¿sí? Digamos, la pubertad va a tener que ver con una etapa de cambios biológicos, ¿sí? Que son generales, comunes a toda la especie humana, ¿sí? La adolescencia, por otra parte, es un fenómeno cultural, ¿sí? Es una construcción cultural y social, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, o sea, no es que la adolescencia es generalizable, perdón, a toda la especie humana, sino que va a ir adquiriendo características particulares dependiendo del momento histórico, de la cultura en la que se inscriba y demás, ¿sí? En cuanto a Piaget y el acceso al pensamiento formal, sí, a ver, vamos a ver los años, ¿sí? En que eso se da, pero recuerden, como venimos un poco trabajando desde el principio, que es difícil decir, bueno, el adolescente cumplió, no sé, 12 o 13 años, y entonces pasó de un pensamiento operatorio concreto a un pensamiento operatorio formal, ¿sí? O sea, hablamos de etapas, hablamos de cambios, en el caso de Piaget, de cambios cualitativos, y va a haber edades para tener una referencia, pero quizá no se queden tan anclados a eso, ¿no? Como decir, bueno, el niño cumple 13 años y entonces operaciones formales, ¿sí? ¿Se entiende más Claro, o menos? acá para Piaget dice que es de los 12 y se consolida en los 15. Sí, entre los 12 y los 15 va para Piaget,
a aparecer y a irse, digamos, perfeccionando el pensamiento operatorio formal. Recuerden lo que pensábamos en el momento anterior de la clase, ¿sí? Con respecto a esta crítica que se le hace a Piaget, de que, bueno, quizá no es tan generalizable y tan posible decir, bueno, entre esta y esta edad, todos los adolescentes adquieren el pensamiento formal con todas las características que el pensamiento formal tiene, ¿sí? Pero, como bien vos decís, Cristina, esas son las edades que plantea Piaget en donde aparecería el pensamiento operatorio formal. Claro, sería la etapa final para él, digamos, acá. Sí, para Piaget, en general, es como la última etapa del desarrollo cognitivo, ¿sí? Bueno, estaba viendo que nos falta una última cuestión, ¿sí? En cuanto a este tipo de pensamiento, que tiene que ver con el carácter proposicional. Recuerdan que vimos la primera que era relación entre lo real y lo posible, y la segunda que era el carácter hipotético deductivo. El carácter proposicional, sí, con respecto al pensamiento formal, tiene que ver con la capacidad de servirse, ¿sí? de proposiciones verbales para realizar determinadas operaciones. Por ejemplo, el ejemplo más fácil que van a tener es el de las ecuaciones matemáticas, por ejemplo. Para resolver una ecuación matemática, no tenemos ninguna apoyatura, ¿sí? En ningún objeto concreto como tal, sino que todo queda en el ámbito de justamente de estas proposiciones, de estas maneras de pensarlo, pero de manera abstracta, ¿sí? Más o menos se entiende con qué tiene que ver, ¿sí? Con que no hay un pasaje, ¿sí? Una necesidad de pasar por lo concreto, sino que ya hay una capacidad para pensar a partir de estas proposiciones, ¿sí? Más o menos. Bien, y según entonces lo que tengo acá, o sea que supongo que lo tenemos todas, que tenés la relación entre lo real y lo posible, que son tres características, y vos recién hablaste de la última, que era el carácter proposicional. No, estas son las tres ¿O lo entendí? características del pensamiento formal en general, ¿sí? La primera es la relación entre lo real y lo posible, la segunda es el carácter hipotético deductivo, y la tercera es el carácter proposicional. Bueno, a ver, ¿qué más? El desarrollo de la personalidad, si quieren podemos trabajar un poquito. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? La aparición de la pubertad y todos los cambios que conlleva, y también esta cuestión de, bueno, cómo se empiezan a poner en cuestión los roles que ocupa el adolescente a nivel social, en su familia, en sus grupos de amigos y demás, van a generar muchas preguntas, ¿sí? Una multiplicidad de preguntas y van a poner en jaque, de alguna manera, esa identidad que ese adolescente tenía, en tanto era un niño, ¿sí? Entonces, hay un montón de estas cosas que se van a empezar a poner en cuestión. Y la pregunta, entonces, que va a orientar, ¿sí? a el desarrollo de la personalidad, como lo vamos a concebir, es la pregunta por quién soy, ¿sí? ¿Quién soy? Es una pregunta general, ¿sí? Pero que abarca un montón de aspectos, ¿sí? Que tiene que ver con estas elecciones de las que veníamos hablando, ¿sí? Que tiene que ver con cómo me identifican mis grupos de pertenencia, ¿sí? Que tienen que ver con, bueno, decisiones sobre qué es lo que es más importante para mí y qué es lo que es menos importante, ¿sí? Todas estas cuestiones van a aparecer. Ahí en el texto tienen, ¿no? Tareas como definir la ideología, ver, establecer los valores, ¿sí? Orientación sexual, futuro profesional, etc. ¿Sí? Todas estas preguntas van a aparecer en esta etapa y lo que se espera incluso, ¿sí? Es que el adolescente pueda tener la libertad de experimentar, ¿sí? Experimentar para ir adquiriendo nuevas experiencias justamente que le permitan de alguna manera empezar a responder a esas preguntas, ¿sí? Es una etapa en la que hay mucho espacio a la experimentación, ¿sí? Y bueno,
lo que retomamos ¿sí? en la clase son estos dos conceptos nodales, ¿sí? que tienen que ver con el desarrollo de la personalidad, que son el autoconcepto y la autoestima, ¿sí? que venimos trabajando ya en clases pasadas. El autoconcepto sí tiene que ver con, por un lado, los cambios a nivel corporal, ¿sí? que van a generar cierta inestabilidad ¿sí? en el sujeto y en cómo se percibe a sí mismo. Y por otra parte, la información ¿sí? que el sujeto va a recibir de los diversos contextos en donde participa. Es decir, el adolescente probablemente ¿sí? se va a comportar y va a tener unas formas, ¿sí? una manera de ser diferente en cada contexto al que pertenezca, ¿sí? en el que transite. Por ejemplo, en el ejemplo del texto, en el contexto familiar, puede ser que empiece a tener algunas problemáticas con los padres, que se muestre como medio, como menos afectivo, ¿sí? más distante, pero a la vez en el grupo de pares, ¿sí? No sé, por ejemplo, puede mantenerse afectuoso y gracioso y demás, y con un vínculo de pareja, por ejemplo, puede ser afectuoso y cercano y atento, ¿sí? Entonces va a haber un montón de informaciones que a veces incluso se van a contraponer, ¿sí? Y que van a variar, que van a provenir de diversos contextos, de estos contextos variados en donde el adolescente empieza a transitar y que son importantes para él. En algunos casos, ¿sí? lo que va a pasar es que estas informaciones cruzadas ¿sí? que empiezan a llegarle al adolescente, lo pueden poner en jaque ¿sí? a nivel personal, y que esta pregunta por quién soy se empiece a tornar como algo complejo, ¿sí? como algo que genera ansiedad, que genera angustia, etc. Más allá de esto, ¿sí? lo que se dice es que cuando el adolescente pueda empezar a afianzarse, ¿sí? a medida que van pasando un poco el tiempo y que se vamos llegando a lo que es la adolescencia tardía, van a aparecer ¿sí? estas capacidades para poder integrar todas estas informaciones y que dejen de ser tan complejas, ¿sí? tan disonantes para el sujeto. En ese sentido, tiene un papel central el pensamiento formal, ¿sí? el pensamiento complejo que le permite integrar todas estas variables. ¿Sí? En cuanto a la autoestima, como saben, hay autoestimas más parciales, ¿sí? que dependen de áreas temáticas, por decirlo de alguna manera, y una autoestima más general. Con la llegada de la adolescencia, los autores van a decir que se inauguran unos nuevos campos ¿sí? de autoestima, ¿sí? que tienen que ver, por ejemplo, con las relaciones amorosas, por ejemplo, o con lo que tiene que ver con el desempeño, digamos, en la vida académica y demás, ¿sí? Y lo que se registra, sí, es un descenso a nivel general en la autoestima de los adolescentes, principalmente en los primeros años de la adolescencia. Ese descenso en la autoestima general puede tener que ver con todos estos cambios a nivel corporal, con todos los cambios que ya hablamos a niveles de roles, ¿sí? Pasar de la escuela primaria en la que ya más o menos conocen cómo funciona, que son los más grandes, ¿sí? que se sienten cómodos y demás, a la escuela secundaria en donde de repente son los más chiquitos, es algo que no conocen para nada, tienen mucha más cantidad de materias, las relaciones son diferentes, ¿sí? Entonces, toda esta incertidumbre va a generar, en líneas generales, un descenso en lo que es el autoestima, ¿sí? A su vez, se espera, como vimos con el autoconcepto, que a medida que vaya pasando el tiempo, ese nivel de autoestima pueda ir subiendo a medida que el adolescente se va sintiendo cada vez más seguro con estos nuevos roles que está ocupando y con su propio cuerpo, ¿sí? Bueno, una cuestión extra sí, que tienen ahí en el trabajo tiene que ver con la búsqueda de la identidad personal, ¿sí? que básicamente es esto que decíamos de la respuesta a quién soy. ¿Sí? Y en líneas generales sí tiene que ver, tiene mucha relación con lo que es el autoconcepto, pero tiene como lo que es la identidad personal tiene más
como una propiedad, digamos, que tiene que ver con el entorno social en que ese adolescente transita, ¿sí? Digamos que es de carácter mucho más social, ¿sí?, que el concepto de autoconcepto, ¿sí? Lo que dicen los autores sí es que va a haber como una sensación de integridad, ¿sí?, en las acciones y en las decisiones que va a ir tomando este adolescente, sobre todo a medida que vaya pasando el tiempo y que vaya experimentando, ¿sí? Y que van a conformar lo que ellos llaman un estilo propio, ¿sí? Una organización, digamos, de las características que lo definen, ¿sí? Es decir, bueno, esta pregunta, ¿por quién soy?, se respondería, en el mejor de los casos, ¿no?, a partir de esta noción de identidad personal, ¿sí? Bueno, después tienen que esencialmente lo que hablábamos antes, ¿no?, que se trata de una búsqueda, ¿sí? Una búsqueda que comienza con todos estos cambios y estas cuestiones, digamos, que introducen la pubertad, y que lo va a llevar, digamos, a transitar estas nuevas experiencias, estos nuevos caminos que ya habíamos charlado, ¿sí? Hay una cuestión central también que tiene que ver con el diseño del proyecto a futuro, ¿sí?, con una cuestión como esencialmente de la futuridad, ¿sí?, de, bueno, ¿a qué me quiero dedicar? Planes de vida futuros, ¿sí? No sé, por ejemplo, el deseo de poder tener una pareja, de formar una familia y demás, son preguntas que se empiezan a plantear, ¿sí?, en la adolescencia. Ahora bien, hay como una crítica que por ahí ustedes no tienen en la clase, ¿sí?, que vamos a dar por ahí, lo agrego, no sé. Tiene que ver con los cambios que ha habido, sobre todo en el último tiempo, ¿sí?, en lo que son las constituciones familiares. Esencialmente, ¿con qué tiene que ver? Con que hace algún tiempo, digamos, los padres como tales ocupaban un rol de cierta fijeza, de cierta referencia para el adolescente, ¿sí? Eran, de alguna manera, quienes estaban, vamos a decir, entre comillas, mejor plantados, ¿sí?, en la vida. Entonces el adolescente encontraba cierta tranquilidad, ¿sí?, en ese adulto responsable que estaba, como decimos, ¿no?, mejor plantado, entre comillas. En el último tiempo, ¿sí?, con esta cuestión principalmente a partir de este deseo que tiene la sociedad constantemente de permanecer joven, ¿sí?, que no sé si lo han observado, ¿sí?, que se tiene que ver, digamos, con muchos de las formas y de los procedimientos que se llevan a cabo hoy en día, como un deseo de permanecer siempre jóvenes, ¿sí?, que aparece incluso en los adultos. Y ese deseo, sí, ese intento, ¿no?, de permanecer siempre jóvenes, de poder cambiar de decisiones en cualquier momento, ¿sí?, de poder tener una mayor flexibilidad, incluso, si bien tiene muchas cosas buenas, también tiene cosas malas, ¿sí?, que en este caso es que esa sensación de referencia, ¿sí?, de seguridad que encontraba el adolescente en la figura del adulto, pareciera estar poniéndose un poco en discusión, ¿sí? Entonces, los vínculos familiares, ¿sí?, en donde antes había una marcada posición, por ejemplo, con respecto a la autoridad, ¿sí?, dónde estaba la autoridad en la familia y demás, se empiezan a trastocar un poco, ¿sí? Eso ténganlo como referencia a la hora de pensar en esta constitución de la identidad personal y cómo se relaciona esta constitución de la identidad con los vínculos familiares que tiene el adolescente, ¿sí?, particularmente en nuestro contexto actual. Bueno, creo que hemos recorrido más o menos la clase. No sé si tienen dudas o consultas, eh, como para poder ir dando un cierre. Eh, no sé si la pudieron leer o no. Si queda alguna Sí, de la pregunta. unidad 4, entonces, sería lo más importante. Ujú. O sea, que tengamos que tener en cuenta, en este caso, son los estados, es lo que no. De esta unidad 4, ¿qué es lo más Sí. importante que necesitaríamos saber nosotros?
Bien. Pensamiento formal, ¿sí? Característica del pensamiento formal. La cuestión de la diferencia entre pubertad y adolescencia, ¿sí? ¿Qué es la pubertad y qué es la adolescencia? Tienen la definición ahí en la clase. Cómo los cambios de la pubertad, es decir, los cambios físicos, biológicos, afectan o pueden afectar, ¿sí? A nivel psicológico, qué implicaciones pueden tener, ¿sí? Que es esto que decías vos, Cristina, hace un rato. Y esta cuestión de la adolescencia como transición evolutiva, que no lo trabajamos, si quieren lo podemos mencionar brevemente, ¿sí? Que tiene que ver con esta definición que estaba al principio y que vos traías, Cristina, también, que es como la adolescencia se concibe como una etapa justamente de transición entre la infancia y la adultez, de alguna manera, ¿sí? En donde el sujeto deja de ser niño, pero todavía no es adulto, ¿sí? Esta etapa de transición, dicen los autores, y está ahí en la clase, ¿sí? Es entre una inmadurez física, social y sexual a una madurez física, social y sexual de la vida adulta. Esto, a ver, es una definición y nos sirve en ese sentido. Traten de, a la hora de pensarlo, tratar de relativizarlo un poco, ¿sí? En el sentido de que hablar de inmadurez y hablar de madurez implica de alguna manera un juicio de valor, por un lado, ¿sí? Como algo peor y algo mejor. Con eso no estamos muy de acuerdo, ¿sí? En ese sentido. Y por otra parte, que el hecho de ser adultos no nos hace actuar de manera madura, ¿sí? En muchas ocasiones, ¿sí? Hay muchas veces, ¿sí? Los adultos podemos estar en situaciones en que actuemos de manera inmadura, ¿sí? Ya que es una definición, como para que ustedes tengan una idea, pero traten de, a la hora de pensarlo, poder flexibilizarlo en ese sentido, ¿sí? ¿Cuál es la otra cuestión fundamental que dicen los autores? Bueno, en las etapas de transición, como es la adolescencia por excelencia, es más posible, ¿sí? Por todos estos cambios y estas cosas que están puestas a jugar, que se genere un cambio duradero a nivel psicológico en las trayectorias vitales de las personas, ¿sí? Esto quiere decir que son momentos en donde las trayectorias pueden verse un poco alteradas, ¿sí? Básicamente tiene que ver con eso. No quiere decir que por pasar por la adolescencia va a haber un cambio psicológico mayor, ¿sí? Pero sí podemos pensar que son momentos en donde es más proclive que aparezcan este tipo de cambios. Y otra cuestión, ¿sí? Que tiene que ver con esta etapa de transición es el hecho de que la interrelación, ¿sí? Entre los aspectos biológicos, los aspectos psicológicos, los aspectos sociales, van a estar como muy marcadas, ¿sí? Esta asociación, esta manera en que se relacionan estos aspectos. De manera que, por ejemplo, un cambio, ¿sí? Por ejemplo, tiene ahí en el texto, ¿no? En la alteración a nivel hormonal, puede hacer que el sujeto se sienta triste o se sienta ofuscado o lo que sea, que por lo tanto su conducta social sea de mayor retraimiento, ¿no? Para tener una idea más o menos. Es decir, que los factores biológicos, psicológicos y sociales van a estar muy interrelacionados unos con otros en esta etapa. Y entonces el cambio en uno de ellos puede generar cambios en los otros. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Creo que es eso, esencialmente lo que está para decir en ese sentido. Así que bueno, respondiendo a tu pregunta, Cristina, diferencia entre pubertad y adolescencia, efectos de los cambios puberales sobre cuestiones psicológicas, adolescencia como transición evolutiva, que es lo que trabajamos recién, pensamiento formal, ¿sí? Y bueno, desarrollo de la personalidad, sobre todo el énfasis en la constitución de la identidad, ¿sí? Esencialmente el énfasis va a estar puesto ahí. Por supuesto que tienen también el desarrollo de la autoestima y del autoconcepto, pero digamos que lo novedoso en cuanto a la etapa de la adolescencia es esta construcción de la identidad, ¿sí? Bueno, creo que con eso estaríamos. Ahora que lo estoy pensando, ¿sí?
que, como veníamos trabajando, quizás a la clase que ustedes tienen le agregue la última partecita hasta que hablamos, ¿sí? De la cuestión de las dinámicas familiares y del trastocamiento un poco de lo que son los lugares que ocupan los padres y demás. Y eso por ahí lo agregué al final, en relación también con la constitución identitaria. Bueno, creo que estamos. No sé si tienen alguna duda o consulta más. Quedamos poquitos. Somos 6. No sé. No, profe, todo claro. Bueno. Entonces, Profe, sí, todo claro, yo estaba, que no tenía mucha señal, pero calculo que habrá quedado grabado bien. sí, queda grabado. Sí, dale. Pero sí, bien clara la clase, toda la cursada me pareció bastante Bueno. clara. Me alegro mucho. Bueno, para mí fue un placer trabajar con ustedes. La verdad que estuvo muy bueno. Me gustaron estos espacios de encuentros que tuvimos también, que muchas veces se animaron a participar, aunque a veces pueda generar un poco de vergüenza y demás. Esto, la verdad que lo rescato como algo muy bueno. Así que nada, para mí fue una muy linda experiencia y les agradezco mucho en ese sentido. Y quedo a disposición, ¿sí? De ustedes tienen mi mail para contactarme. Todavía por la plataforma podemos comunicarnos, por WhatsApp, lo que sea. Así que bueno, por mi parte, las despido, les deseo mucha suerte a futuro y estamos hablando. El cuatrimestre que viene está con nosotros de nuevo, ¿no? No sabés. No, el cuatrimestre que viene estoy en esta materia otra vez, para la siguiente cohorte. Cuando corrijas los finales, ¿nos los podés mandar por mail? ¿El examen corregido? No, digo la nota, o sea, lo que importa es la nota. Sí, yo creo que. Porque, Sí. porque si esperamos al CIU, ya no tenemos mucho. Capaz que nos Sí. enteramos finalizando el otro cuatrimestre que desaprobamos. Hagan esto, si pueden, escríbanme, ¿sí? Así me llega el mail de ustedes consultándome y yo les respondo. Me llega el mail de ustedes consultándome y yo les respondo, ¿sí? Porque por ahí comunicarme con cada uno, creo que tengo sus mails igual de todas, pero bueno, si pueden, mándenme y yo les respondo, lo que no habrá ningún problema. Bueno.